Koinonia Informa, la visión humana de la noticia, porque estar informado es parte de la vida cotidiana. Koinonia Radio presenta noticias, agenda social, política, cultural y religiosa a nivel local, nacional e internacional, formando e informando con rostro, personas e historias que tejen la vida cotidiana. Bienvenidos a nuestra apertura de transmisiones hoy 24 de abril del año 2015. Gracias por estar con nosotros. A nombre de todo el equipo de Koinonia Radio le damos la más cordial bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Y recuerde que en punto de las 6:30 de la tarde tenemos nuestro programa Koinonia Ágape con Padre Jeff, hermana Rocío del Carmen, hermana Lupita. La frescura, la alegría del sabor de la fe. Jesús dice que cuando la sal se vuelve insípida no sirve, hay que tirarla, y por eso hay que alimentar ese sabor de la fe en Koinonia Ágape. En punto de las 7 de la noche tenemos la transmisión de la Santa Misa. Envíenos sus intenciones y con gusto estaremos compartiéndolas. Vamos con los titulares más importantes del día de hoy. En la agenda del Papa Francisco, la Santa Sede, la Iglesia Católica en el mundo, los principales titulares y noticias de nuestra región de Tijuana y sus municipios. Recordar siempre nuestro primer encuentro con Jesús, alentó el Papa Bergoglio en la homilía diaria de Casa Santa Marta. El Papa Francisco sugiere 2 bellas tareas para hacer y alentar la fe en familia. El padre Lombardi, portavoz de la Santa Sede, descarta que haya preocupación por algún ataque en el Vaticano. Especial atención a los más pobres y a las familias. El Papa Francisco a los obispos de Namibia y Lesoto. La Santa Sede en la Organización de Naciones Unidas, firme compromiso contra las agresiones a las mujeres en los conflictos armados. Management pastoral en las universidades de Roma para mejorar la acción misionera de la Iglesia. Las mujeres protagonistas con Francisco. 4 mujeres presentan en Madrid la edición en español de Mujer, Iglesia y Mundo. Salvemos a Serra. El Papa lo canonizará a Fray Junípero Serra, pero lo quieren fuera del Capitolio, una situación que hoy está presente. En nuestra región de Tijuana, siguiendo los principales titulares del día de hoy, posible privatización del agua y pagar tarifas más caras. Gaseras, una amenaza y no es sencillo la reubicación en varias zonas de Tijuana. Para evitar abusos en la venta de juguetes y regalos en el marco del Día del Niño, un operativo de Profeco. El incremento en el precio del dólar provocará aumento en el precio de algunos productos, según la Cámara Nacional de Comercio. 60% de enfermos contrajeron de jóvenes. En el Día Mundial del Libro disminuye consulta de libros por avances de las nuevas tecnologías. En internacionales, líderes de la Unión Europea triplican fondos de misión Tritón en el Mediterráneo. Se manifiestan miles de personas en Sudáfrica contra la xenofobia. En internacionales, Italia desmantela célula de Al Qaeda que habría planeado atacar el Vaticano. Descubren los resultados de informe mundial sobre el tema de la felicidad. Gracias por estar con nosotros. Para mí es un gusto poderlos acompañar en esta tarde y darles la información de manera especial y la formación en rostros, historias y personas. El Papa Francisco señaló
también que es importante hoy más que nunca recordar siempre nuestro primer encuentro con Jesús. Esto lo dijo al inicio de este día en la celebración eucarística de Casa Santa Marta. Dijo que repasar el Evangelio y encontrar ahí a Jesús como lo encontró la gente en su tiempo, reiterando que Jesús nunca olvida el día en que nos encontró por primera vez, alentó a pedir a Dios la gracia de la memoria para recordar siempre precisamente nuestro encuentro con Jesús, que es único para cada uno, es el primer amor. En su homilía de la misa matutina en la capilla de Casa Santa Marta, el Papa Bergoglio hizo hincapié en que Jesús elige un encuentro con forma de cambiar la vida a través de nuestro corazón, como lo hizo con Juan y Andrés, que pasaban con el Maestro toda la velada, y Simón, que se vuelve la piedra de la nueva comunidad, la samaritana, el leproso, que regresan para agradecer por haber sido sanados, la mujer que queda sanada al tocar la túnica de Cristo. Nunca olvidar nuestro primer encuentro con el Señor. En el marco de la misma homilía de este día, que se celebró durante la mañana, el Papa Francisco señala Radio Vaticana, explicó que Dios nunca olvida ese primer encuentro que ha tenido con nosotros y que sería una bella tarea para hacer en casa pensar en cuando sentí al Señor cerca de mí de verdad, cuando sentí que debía cambiar de vida o mejorar o perdonar a una persona, cuando sentí al Señor que me pedía algo, cuando encontré al Señor, porque nuestra fe es un encuentro con Jesús. Este es el fundamento de nuestra fe. He encontrado a Jesús como Saulo hoy, dice la reflexión del Papa Francisco, tras alentar a rezar de esta manera. Cuando el Señor me dice algo a mi vida, va directamente a mí, dijo el pontífice, que esta es una bella oración y que la recomienda la hagamos cada día, y sobre todo recordar la alegría de ese primer encuentro, de ese recuerdo de amor que Jesús tiene con nosotros. Vamos con más, porque el director de la sala de prensa de la Santa Sede, como hoy aparece en las agencias de noticias internacionales y también seculares como católicas, el padre Federico Lombardi descartó hoy que exista en el Vaticano preocupación por algún ataque terrorista, luego que la policía italiana anunciara que desmanteló una célula del grupo Al-Qaeda que habría planeado atentar contra la Santa Sede en el año 2010. Por lo poco, dijo el padre Federico Lombardi, que sabemos parece ser una hipótesis del 2010, por lo tanto hoy día no es relevante y no hay razones de particulares preocupaciones, señaló el vocero en información difundida por la agencia ANSA. La policía de Italia detuvo a 9 personas en la isla de Cerdeña y en otras 7 provincias, luego que la fiscalía emitiera 20 órdenes de detención contra personas vinculadas a la red fundada por Osama Bin Laden. Vamos con más aquí en la Visión Humana de la Noticia. El Papa Francisco a los obispos de Namibia y Lesoto: es necesaria una cuidadosa atención espiritual en el desarrollo de los planes pastorales en favor de los más vulnerables. Les pide especialmente a los obispos de Namibia y Lesoto la atención en las necesidades de la Iglesia, de manera especial de los pobres. Y el Papa Francisco alentó en su discurso a las conferencias episcopales en visita ad limina a de manera especial encomendarse a la intercesión de los apóstoles Pedro y Pablo. El arzobispo Bernardito Ausá, observador permanente de la Santa Sede ante las Naciones Unidas, intervino el pasado 15 de abril en el debate abierto por el Consejo de Seguridad de esta organización sobre el tema Mujeres, Paz y Seguridad. Ha dicho el arzobispo Bernardito Ausá, observador permanente ante la Santa Sede en la ONU, no se ahorra a las mujeres, dijo el prelado, ninguna de las consecuencias brutales de la guerra, y además se ven sometidas a agresiones extremadamente degradantes y traumatizadoras, cuyas persecuciones son duraderas. Por tanto, es justo y razonable que su voz se escuche e influya en la tarea de prevención y resolución de la violencia y la guerra
de manera especial de las mujeres y los niños. Vamos con más, porque tras el éxito de la primera edición, el Centro de Estudios Avanzados de la Pontificia Universidad Lateranense en Roma propone una segunda edición de la Escuela de Alta Formación en Management Pastoral, esta vez en clave internacional con traducción simultánea en inglés y en español. El curso, que comenzará el 26 de octubre, se llevará a cabo en efecto en colaboración con la Villanova University, la mayor y más antigua universidad católica de Pensilvania, fundada en 1842 por la Orden de San Agustín. Se trata de la Villanova University. Villanova University. Los estudiantes de la Escuela Internacional de Management tendrán la oportunidad de transcurrir una semana de Summer School en la University de Villanova, en contacto con experiencias significativas de la Iglesia en Pensilvania y en la diócesis de New York. Algunos profesores estadounidenses del Master en Church Management impartirán en Roma lecciones para aumentar las habilidades de las personas que tienen o tendrán en la Iglesia una responsabilidad de gobierno y de comunicaciones estratégicas. Vamos a una pausa, estamos en la Visión Humana de la Noticia. Koinonia Informa. Hacemos una pausa y continuamos con más información y formación. Koinonia Informa. Estamos de regreso para tenerte siempre informado. Continuamos con más, estamos en la Visión Humana de la Noticia. Gracias por estar con nosotros. Recuerde que en punto de las 7 de la noche tenemos la celebración eucarística. Y bueno, el Centro Internacional de Prensa de Madrid acogió en la tarde de ayer la presentación de la edición en español de Mujeres, Iglesia y Mundo, un suplemento femenino del diario oficioso del Observatorio Romano de Roma, que desde el pasado mes de marzo se distribuye con la revista Vida Nueva. Bajo el título Las mujeres protagonistas con Francisco, se desarrolló una mesa redonda en la que participaron 4 de las mujeres con más peso institucional en la Iglesia española: Soledad Suárez, presidenta de Manos Unidas; Julia García Monge, secretaria general de la Confederación Española de Religiosos; y Marisa Salazar, jefa de gabinete de presidencia de Cáritas Española; y María de la Valgoma, columnista de Vida Nueva. Y bueno, vamos con más, porque continúa la situación de esta polémica sobre la estatua de Fray Junípero Serra que se encuentra en el Capitolio. La campaña Salvemos a Serra hoy se ha presentado ya en los medios, y es una campaña a través de las redes sociales que busca evitar que se retire del Capitolio de Estados Unidos la imagen del beato Junípero Serra, considerado el padre de California. Un parlamentario abiertamente homosexual pretende reemplazar la estatua de Fray Junípero Serra por la de Sally Reed, fallecida astronauta y activista gay. Si vives en California, puedes contactar a tu legislador a través de www.salvemosaserra, todo junto con minúsculas.com. Y si no se vive en California, también se puede firmar la petición en citizengo.org, www.citizengo.org con Z, Citizengo. El Capitolio de Estados Unidos acoge en su rotonda 100 estatuas que recuerdan a importantes figuras de la historia de la nación, entre ellas la imagen de Fray Junípero Serra, misionero español del siglo XVIII y evangelizador de lo que es actualmente California. Vamos con más en las principales notas de nuestra región. Abrimos con El Sol de Tijuana, artículo de Liu Dávalos. La discusión por la propiedad del agua en México ha puesto a los usuarios entre la espada y la pared, advierte el artículo, debido a que hay temor porque el que un bien tan preciado como es el líquido vital finalmente se pueda privatizar. Para Vicente Sánchez, investigador del Colegio de la Frontera Norte, hay que estar atentos a la discusión por el posible cobro del uso de la tubería y de un líquido vital para nuestra vida. Las gaseras, vamos con más en el diario también El Sol de Tijuana, el mismo articulista, reportero Liu Dávalos. La gasera, que se encuentra ubicada aquí muy cerca incluso de las instalaciones de Koinonia Radio,
en las 5 y 10 es una verdadera amenaza, según dio a conocer el director estatal de Protección Civil, Antonio Rosquillas Navarro, y afirmó que la dependencia a su cargo tiene la responsabilidad de anunciarle a la gente que vive junto a esta empresa, esta gasera conocida aquí en las 5 y 10, de las acciones que se tienen que hacer en caso de una fuga. Dijo que, entre otras cosas, debe emitir recomendaciones para que se reorganice el desarrollo territorial, cosa que ve muy difícil. Fue un error de inicio, pero ya se sabía que tenía que haber un ordenamiento territorial. Ya se sabía que no es factible que haya una incompatibilidad del uso de suelo. La gasera existía desde 1964 y luego pusieron el hospital, y por ahí, en ese mismo zona, bajo el libramiento, junto con el famoso crucero de las 5 y 10. Vamos con más. En artículo de Laura Bueno Medina, hoy, para evitar abusos en la venta de juguetes y regalos en el marco del Día del Niño, la Procuraduría Federal del Consumidor, conocido como Profeco, anunció que realizará un operativo con los proveedores y vendedores para la próxima semana que se acerca la celebración del Día del Niño. El delegado de la Profeco en Baja California, Julio Felipe García, informó que la mecánica será vigilar y verificar a los proveedores que oferten productos relacionados con la celebración del Día del Niño. Declaró que es importante que los proveedores ajusten su comportamiento comercial a lo dispuesto por la Ley Federal de Protección al Consumidor, que tengan información comercial, seguridad del producto y sus instrumentos de medición calibrados. Y bueno, vamos con más. En artículo de Daniel Ángel Rubio, el incremento en el precio del dólar provocará aumento en el precio de algunos productos, consideró el vicepresidente en Tijuana de la Cámara Nacional de Comercio, conocida como la Canaco, Alfredo de Lama Paullada. Ha dicho que sabemos que hay inventarios ahorita de empresas locales que no han cambiado. Obviamente, en cuanto esos inventarios se empiezan a terminar, sobre todo de mercancías que importaron, tendrán que cambiar los precios. Este reetiquetado de productos, añadió, inhibirá el comercio local y no descartó que haya vendedores que aprovechen para vender más caro los productos que no compraron con el actual precio del dólar. Una situación que pues afecta los bolsillos de las familias. En esos casos, respondió, tendrán que respaldarse en las revisiones de la Procuraduría Federal del Consumidor, aunque dejó de lado que ese ente federal no regula precios, sino que prevé los beneficios y la protección del consumidor. Vamos con la agenda de la salud. En artículo hoy de Laura Bueno Medina, El Sol de Tijuana, el 60% de los casos del virus de inmunodeficiencia adquirida, conocido como VIH, que actualmente están en tratamiento en la ciudad, se infectaron durante la adolescencia, según revelan las estadísticas. Durante la juventud, un 60% de los casos fueron durante estas etapas, adolescencia y juventud, sin percatarse de que ello, hasta años después de haber sido contagiados, se podría presentar ya propiamente la situación, debido a la falta de conciencia de realizarse exámenes generales, así como lo necesario para prever una situación que en su momento, por la promiscuidad y las situaciones de vidas relajadas, como se menciona en el artículo, durante una etapa muy significativa que es la adolescencia y la juventud, la mayoría de estos hombres y mujeres, o ya adultos, contrajeron este virus. Actualmente, según el artículo que se presenta hoy en la prensa, el 60% de las nuevas infecciones se están produciendo entre los 14 y los 24 años de edad. Ya se dan cuenta posteriormente por cómo es el virus y cómo brota después con los años, agregó también la psicóloga de la Jurisdicción de Salud número 2 en Tijuana, Tecate y Rosarito. Disminuye la consulta de libros por avances de la tecnología. Con los avances de la tecnología sigue disminuyendo de manera especial la consulta de libros en las bibliotecas, los adolescentes, niños y jóvenes. Actualmente, admitió Ana Luisa Miranda, promotora editorial de la Universidad de Guanajuato, esto en Nacionales, ayer en el festejo del Día Internacional del Libro. Mucha gente o ya lee en internet o descarga libros en internet,
lo que sucede que ya no haya una consulta en directa con el libro físicamente o en las bibliotecas. Vamos con las internacionales. Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea decidieron triplicar el presupuesto actual de la operación de vigilancia marítima Tritón, que actualmente es 2.9 millones de euros al mes, para reforzar el rescate de inmigrantes irregulares en el mar. El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, informó al término de la cumbre de que los líderes de la Unión Europea han decidido triplicar los recursos disponibles para Tritón, la operación en el Mediterráneo Central y sus capacidades operativas. Vamos con más porque se manifiestan miles de personas en Sudáfrica. Esto también en internacionales, contra la xenofobia. Miles de personas salieron a las calles en Johannesburgo para rechazar la violencia xenófoba contra inmigrantes africanos, que ha causado ya 7 víctimas y miles de desplazados en las últimas semanas en Sudáfrica. En marchas convocadas por las autoridades y grupos de sociedad civil, sudafricanos y extranjeros recorrieron sin incidentes los centros de la capital económica del país entre gritos de unidad contra la discriminación y reivindicaciones de la solidaridad entre los africanos. Movilizados por varios colectivos cívicos, los participantes portaban banderas africanas y pancartas en las que reivindicaban valores humanistas y el legado de aquel grande líder Nelson Mandela. Vamos con más en última, en internacionales. La policía italiana detuvo a 9 personas en la isla de Cerdeña y en otras 7 provincias pertenecientes a una célula del grupo terrorista Al-Qaeda que habría planeado atentar contra la Santa Sede en el año 2010. La Fiscalía de Cagliari condujo las investigaciones para desmantelar una red en Italia de la organización terrorista Al-Qaeda. El fiscal Mauro Mura señala que durante las intercepciones realizadas en los últimos años se encontraron señales de la preparación de un posible atentado en el Vaticano, pero en el año 2010. Estas revelaciones surgieron durante la investigación iniciada en el año 2009 para fortalecer la seguridad en vista a las celebraciones de la cumbre del G8 en la localidad italiana de la Maddalena. En ese sentido, se emitieron 20 órdenes de detención, pero solo se detuvo a 9 personas, 8 pakistaníes y un afgano, mientras otros 3 estaban desaparecidos y el resto abandonó Italia. La última, los ciudadanos de países latinoamericanos figuran entre los que más han mejorado sus niveles de felicidad en el año 2014, ya que varias naciones del continente están entre los que lograron mayores avances en desarrollo social, según el denominado Informe Mundial de la Felicidad. Entonces, imagínense que México se encuentra entre ellos. Para los expertos, Nicaragua ha sido el ganador virtual en cuanto a aumento de niveles de desarrollo y de felicidad, y México quedó en el número 15 en grado de felicidad. Bueno, sea feliz y deje ser felices a los demás. Damos paso a Koinonia Agape. Te esperamos con más información y formación por Koinonia Radio, trayendo noticias para ti, la misión humana de la noticia. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar.